Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Surimar Televisión y por Virtual Televisión en contacto con las redes sociales. Hoy, como de costumbre, dentro de nuestro concurso literario 2025, tenemos, recuerden, dos concursos, Notas Migratorias, César Vallejo y Macondo del siglo XXI. Tenemos participantes de diferentes países, vamos a ir ubicándolos y conociéndolos para que de alguna manera, como siempre lo decimos, pues más que un concurso, es un curso, aprendemos algo de cada uno de nuestros participantes. Vamos a darle la bienvenida a una de las damas. A ver, vamos a comenzar con Carla Andrea Zapata de Chile. Bienvenida, Carla Andrea. Buen Preséntate, por día, favor. Cuéntanos, gracias. cuéntanos sobre ti. Bienvenida. Bueno, yo soy escritora chilena, soy poeta, cuentista, ensayista. Ayer hice el lanzamiento de mi primer libro de crónica, un género que estoy explorando en profundidad. Soy profesora de literatura, hago clases en la Universidad Católica de Chile y también soy abogada. Y Ujú. me interesa, me interesa mucho explorar un poco la identidad latinoamericana y de mi país en lo que escribo. Ajá. ¿Eres frecuente participante de concursos o has hecho una excepción con nosotros? Participo en concursos, no lo que yo quisiera, porque la verdad que mi trabajo y otras actividades que hago me absorben bastante, pero dentro de las posibilidades que uno tiene, intento concursar porque eso hace que uno pueda mejorar el difícil oficio de la escritura. O sea, uno adquiere una cierta soltura cuando está escribiendo para un concurso. Hay un formato, hay una temática. Entonces uno también experimenta un crecimiento en este oficio que es bastante complejo y difícil. Ajá. ¿Y cómo llegas a nosotros? Fue una casualidad. Mm, Estaba subiendo unas fotos en las redes sociales y me mm. entero que hay este concurso. No lo conocía Bien. y estoy bastante sorprendida porque veo que ustedes tienen una difusión internacional. Entonces, Ajá. bastante sorprendida me siento. ¿Te llamó la atención el título? ¿Qué fue lo que te llamó la atención, básicamente? Sí, bueno, yo soy admiradora de Gabriel García Márquez Ujú. y su narrativa. Soy bastante conocedora de él e incluso he analizado textos de él con mis estudiantes. Entonces, el hecho de escribir sobre un Macondo que está en algún lugar del mundo, emulando un poco su gran pluma y su trayectoria literaria, me pareció un tremendo desafío. Así que quise e intenté, digamos, desde la óptica que yo tengo, que es la óptica de Chile, escribir algo para este concurso. Bien, bueno. Tenemos aquí algo relacionado con Carla Andrea Zapata, ¿no? El Macondo de la poesía. El texto se erige como una crónica lírica que entrelaza la memoria histórica chilena con la potencia simbólica de la poesía, ¿no? La autora construye un espacio dual, por un lado la ciudad herida por la revuelta social, por otro un enclave mítico, la casa de la poesía, que se convierte en el Macondo contemporáneo, donde la palabra resiste y renace. Hay dentro de esto pues varios rasgos, ¿no? Tenemos por aquí unos que hemos anotado, por ejemplo, la estética del despojo urbano. Santiago aparece como un cuerpo fragmentado, donde los grafitis, los muros incendiados y las vírgenes mutiladas son signos de una historia que se resiste al olvido. Anduvimos en algún momento por ahí visitando, hay una casa de, creo que es como un museo, ¿no?, histórico, donde hay muchas huellas al respecto. También dentro de otro de los rasgos que encontramos, el Macondo chileno, la casa de la poesía, se transforma en un Macondo urbano, un refugio donde la literatura se reactiva como acto político y emocional. Hay presencias espectrales como la de Gabriela Mistral, Pablo Neruda y el padre fallecido de la narradora, que configuran una genealogía afectiva y literaria que trasciende el tiempo. También tenemos una intertextualidad y archivo vivo. Se convoca a autores chilenos y universales, desde María Luisa Pombal hasta Gilman
Gilgameshes, ¿no? Creando un tejido que conecta lo local con lo mítico. El lenguaje sensorial y evocativo. La narración está cargada de imágenes visuales, sonoras y táctiles que construyen una atmósfera envolvente, casi cinematográfica. Coméntanos un poquito sobre todo esto, Carla. Bueno, yo quise vincular un poco la historia de mi país y de Latinoamérica con un símbolo que es una casa de la poesía dentro de la urbe, dentro de la ciudad, que está obviamente en una crisis social, política, y también quise demostrar que la cultura y la poesía, a pesar de todas estas contingencias que son graves y que pueden ocurrir, así como ocurrió de hecho en Chile, en cualquier país de Latinoamérica y del mundo, la cultura ha sido un bastión de resistencia a través de la poesía y de la historia del país. Y recorre, ¿no es cierto?, el alma de la ciudad, recorre el alma hay una visión de un colectivo que se apropia de la ciudad, la observa, la mira dormida, la mira insurrecta, la mira devastada después de esta revuelta, y también es capaz de darse cuenta que sobrevive la naturaleza. Hay un parque cerca de esta casa de la poesía que está también ubicada en la ciudad, pero a pesar de todo, ha sobrevivido y termina al final esta narración con la visita de unos niños, de unos estudiantes y de la instalación de un potencial lanzamiento. O sea, la poesía como un elemento fundante de un universo urbano y también mítico dentro de la ciudad ha logrado sobrevivir a pesar del peso de la historia y de la decadencia que ha generado una revuelta, y también de un alma nacional que al parecer está absolutamente devastada por no haber logrado el objetivo principal, que fueron las transformaciones. Pero hay una transformación también que se sugiere a través de lo que es la cultura, la poesía y el arte. Esa fue mi inspiración, digamos, al escribir esto. Ujú. Algo tuvo que ver, tal vez, el momento donde se veía, ¿no? Como decía Vargas Llosa, pues que teníamos un ejemplo en Chile y de pronto amaneció de golpe y hubieron saqueos y todo eso se cayó, ¿no? No hace mucho. ¿Tú crees que algo tuvo que ver? ¿Cuándo lo escribiste? ¿Lo escribiste posteriormente a eso? Lo escribí, es que supe hace poco del concurso. Ah, Eh, específicamente Van Urso. Ujú. claro, pero como dijo, me parece que lo dijo Cortázar, Mm. yo creo que esto estaba escrito. Yo hace muchos años que escribo, entonces de pronto sentí que este texto ya estaba en mí, solamente que no lo había expulsado. Y el concurso me dio la oportunidad de mirar lo que yo había visto, como lo habían visto tantos chilenos y tantos miembros. Yo participo, por ejemplo, en Cultura, soy miembro de la Sociedad de Escritores de Chile. Entonces, nosotros vivimos esto que está plasmado acá en esta narración. Nosotros también, a través de un acto de resistencia como organización cultural, instalamos, ¿no es cierto?, nuestros anhelos, nuestros deseos, que también se vieron frustrados, y pudimos mantenernos creando con muchas dificultades y también resurgir de las cenizas de una ciudad que, como dice ahí, estaba estampada de graffiti, eh, de proclamas, de anhelo y de frustraciones. Entonces, siento que estaba el texto en mi inconsciente y el concurso como que lo activó y yo lo transcribí, y cuando después lo leí, me di cuenta que eso estaba instalado en una reflexión profunda que yo había hecho, que no era solamente mía, probablemente venga del mundo de la cultura en mi país. Bien, bien. Bueno, luego seguimos ahondando un poquito más en temática. Gracias por participar. Muchas gracias a usted. Vamos a donde tu tocaya, que es Carla, también se llama Carla. Ella es, creo que de Venezuela, si no me equivoco. Bienvenida, Carla. Preséntate, por favor. Hola, ¿cómo están todos? Sí, yo soy venezolana,
pero vivo en Panamá. Ajá. Bien, coméntanos sobre ti. ¿Desde cuándo escribes? ¿Cómo Sí, llegas a nosotros? claro que sí, yo soy de formación periodista, siempre trabajé en medios en mi país. Em, este, Recientemente, bueno, cursé un diplomado en poesía. eh, Tengo dos poemarios que no he publicado todavía. eh, y además hice una maestría en escritura creativa online hace poco. em, y de hecho el texto que mandé para este concurso lo empecé a escribir ahí, digamos después. La versión que mandé al concurso es otra versión, pero las semillas se dieron ahí. Yo además viví en Perú 4 años, o sea que mi migración en Panamá es mi segunda migración. Y bueno, no sé qué más, si quisiera preguntarme algo en particular. Bueno, te debes haber llevado la gastronomía de aquí, ¿o no? Sí, sí, y muchos buenos recuerdos y grandes amistades y muchas cosas, la verdad. Bien, bien, me alegro. ¿Cómo es que llegas a nosotros? ¿Cómo te enteras? ¿Qué te llama la atención del concurso? Sí, yo llegué a ustedes a través de la página de escritores.org en la parte de los concursos. Eh, la verdad que me llamó la atención el título del concurso de Macondos del siglo XXI, porque siento que con mi experiencia como doblemente migrante y además venezolana, o sea, tengo como tres países de nuestros macondos de los que podría, digamos, hablar, ¿no? Entonces sentía que podía estar, cuando miré los requisitos, pensé en este texto que había empezado a escribir y dije, oye, de repente funciona para este concurso. Ujú, bien. Bueno, el título es Pobre Loca, ¿no? Una crónica Sí, íntima, lúcida y profundamente conmovedora sobre el duelo migratorio, la salud mental y la fragilidad emocional durante el confinamiento. Su estilo es confesional, su riqueza autobiográfica y su tono narrativo sostenido indican con claridad una autoría humana, lógicamente. Luego tenemos que hay perspectivas y estructuras dentro del texto. Por ejemplo, está narrado en primera persona. El texto se construye como una memoria testimonial con estructura cronológica y emocional. La narradora se presenta como una mujer migrante, madre, profesional y vulnerable, atrapada entre duelos superpuestos, el del país, el de la identidad y el de la salud mental. También por aquí anotamos algunos temas centrales, por ejemplo, el duelo migratorio y del desarraigo, la pérdida de la red social de segundo orden, como ella lo anota, y la sensación de no pertenecer. La salud mental y el estigma, diagnóstico de ciclotimia, miedo a la locura, herencia familiar de trastornos. La pandemia y el encierro, el confinamiento como catalizador de angustias preexistentes. También hay el sonido como metáfora del colapso. El chirrido representa la invasión del espacio íntimo y el quiebre de la estabilidad emocional. Hay algunos recursos estilísticos que por aquí anotamos: lenguaje sensorial y emocional, el ruido se instaló en el cerebro, zapatos apretados, una ciudad que no me quería de regreso, intertextualidad cultural, referencias a telenovelas venezolanas, rituales populares, de que vuelan, vuelan, por ejemplo, es un término que utilizan mucho allá en Venezuela, y terapias alternativas. La ironía y el humor sutil, adulterar mi limonada con una tapita de ron, ¿no? Si llevaba o si llegaba a enloquecer, al menos no sería por eso. Dos frases irónicas y de humor sutil que encontramos por ahí. En la narración introspectiva y honesta, la voz narrativa se expone sin filtros, con una mezcla de lucidez, fragilidad y coraje. Coméntanos un poco sobre toda esa estructura, Kat. sí, claro. Bueno, realmente digamos que es un texto de autoficción. La historia del ruido es más o menos real. Digamos que esto empezó con un ruido que durante la pandemia, que uno no podía salir de sus casas, este ruido empezó en mi calle y empezó como a enloquecerme. Y bueno, años después, digamos,
cuando estaba buscando escribir sobre la experiencia migratoria, pensé que este podría ser un costado interesante, ¿no? Utilizar este ruido como un catalizador y un recuerdo de que yo no debería estar ahí, de que yo no pertenezco ahí, de que esta ciudad, digamos, me empuja, ¿no? Y también un poco jugar con, la verdad es que siento que están muy presentes algunas de aunque no están citadas, digamos que algunas de mis referencias o de mis referencias como escritora es Lucía Berlín, que es una escritora estadounidense que vivió en Latinoamérica, pero además es una escritora que hace esto de contar, digamos, el caos dentro de lo cotidiano, cómo lo oscuro y lo luminoso se entretejen. eh, y realmente creo que este texto en particular tiene un poco de esa semilla de ella, ¿no? En mis lecturas. Eh, También creo que yo soy muy a mí la literatura que me gusta es este tipo de literatura que habla de estos temas, del tema del duelo, del tema de la maternidad, que también está más o menos presente en la crónica, porque la razón por la que esta narradora adultera su limonada con ron es porque está encerrada en su casa con dos niños pequeños y un ruido que la está enloqueciendo. O sea, entonces el tema de la maternidad también está presente ahí, el tema de la salud mental, el tema, bueno, del cuerpo, ¿no? Porque el oído, el cuerpo, estas son como, esta escritura desde el cuerpo es algo que me hace sentir muy en casa a mí. Entonces, digamos que esas son como de ahí surge el texto, ¿no? De estas lecturas y estas referencias. Bien, Carla. Bueno, luego continuamos ahondando un poco más en tu texto y tal vez por ahí descubrimos un ceviche o algo que recuerdos de Perú. Bien, Claro que sí, claro que sí. vámonos a la madre patria, España, donde está Joaquín del Palacio. Bienvenido, Joaquín. Te Muchas escuchamos. Preséntate, gracias, por favor. muchas gracias y encantado de estar aquí. Me ha encantado escuchar a las dos Andreas, a las dos Carlas, perdón, estoy viendo el nombre aquí. De verdad, estoy muy contento de estar aquí. Bueno, yo soy escritor, pero lamentablemente me tengo que dedicar a otra cosa porque la escritura pues no me da de comer con tanta hambre como yo tengo. Entonces, me dedico tengo una empresa de tecnología. Entonces, es una profesión que detesto y la compagino con algo que aprecio mucho, que es escribir y poder presentarme a concursos. He publicado alguna novela, he publicado una novela que ganó un premio, estoy muy contento con ella porque además ha funcionado muy bien, se ha vendido muy bien. Ahora estoy preparando, digamos, la posibilidad de hacer una serie de televisión basada en esta novela. Y bueno, estoy ahora a punto de publicar otra novela, estoy casi, o sea, ya está todo terminado hasta la imprenta, yo creo que saldrá para después de Navidad. Ujú. Y también he escrito algo de poesía, pero bueno, yo no creo que sea mi talento principal la poesía. Me gustan los relatos porque suponen un reto. Me parece que tener que condensar en 8 o 10 páginas una historia grande que tienes en tu cabeza y quedaría para una novela, pues a mí me supone un reto y me parece interesante. Me parece muy interesante y a veces complicado porque tienes que hacer un ejercicio de condensación de ideas. Y eso, bueno, puede generar al final un resultado bonito. Eso es lo que pienso, ¿no? Bien, bien. ¿Cómo es que te acercas a nosotros, llegas a nosotros? ¿Qué te llamó la atención del título, tal vez, del concurso? No sé. Sí, claro, en cuanto ves la palabra Macondo, Mm, Macondo es un reclamo. Oye, es Macondo y ya, ¿esto qué es? Esto me interesa, ¿no? Luego también, en este caso concretamente, bueno, mi editor me dijo, mira, hay un concurso que te va, que yo sé que esto te va, porque tú eres un admirador de la cultura latinoamericana, has viajado mucho por allí, y esto yo creo que te va a ir seguro, ¿no? Mi editor hizo su tesis sobre Bioy Casares y yo también en su momento, pues bueno, he leído mucho escritor. Yo creo que he leído más escritor latinoamericano que español. Yo creo que allí la buena literatura, gran parte de la buena literatura surge del otro lado del Atlántico mm, y, y yo creo que, bueno, por supuesto, uno de mis favoritos, no, uno no, mi favorito es Vargas Llosa, que es peruano. Además, a Vargas Llosa tuve la suerte de conocerle en persona y de estar incluso cené con él una vez
Y bueno, fue un privilegio enorme que tuve, ¿no? El estar ahí con él hablando de literatura, de creación literaria, y bueno, fue una maravilla eso. Claro, seguro, seguro. Bueno, luego Sí. nos cuentas ya como epílogo tu encuentro con Vargas Llosa. Pero vamos a analizar un poco Desear. Es Sí. una novela breve que explora el deseo como fuerza mística, destructiva y transformadora. Su estilo barroco, su estructura dual y su intensidad emocional sugieren que efectivamente pues no estamos ante una máquina, sino ante un ser humano. Las estructuras y voces narrativas que encontramos por aquí, el texto alterna entre las voces de Edgar y Dulce, en una especie de diálogo íntimo y confesional que revela la evolución de su relación. La estructura fragmentada y la alternancia de perspectivas permiten una exploración profunda del deseo desde lo espiritual, lo físico y lo patológico. Algunos temas centrales que hemos anotado: deseo como energía divina y maldita. Se presenta como fuerza creadora y destructora que une y separa. También el amor y el deterioro. El vínculo se transforma en obsesión, enfermedad y culpa. La represión y religiosidad, el seminario, el cilicio, el cura y la culpa católica atraviesan la narrativa. La locura y la corporalidad. La enfermedad de Edgar es una metáfora del desgaste emocional y físico del vínculo. Los recursos estilísticos que por aquí hemos encontrado, pues el lenguaje barroco y metafórico, curvas de metáfora, que cubría nuestros cuerpos, unidad de origen y destino, algunas que hemos anotado, imágenes sensoriales y grotescas, pústulas, sudor rancio, estructuras priápicas y silicio, intertextualidad religiosa y mística, referencias al Edén, al pecado, al silicio, al deseo como mortificación, el tono confesional y poético. Ambos personajes narran desde la introspección, con una mezcla de lucidez y delirio. Bueno, coméntanos un poco sobre todo esto, Joaquín. Sí. Bueno, la idea de escribir desear surge de algo que observo a mi alrededor, hablando con muchas personas, ¿no? Y es que la pasión se frena con el tiempo. Es algo que suele ocurrir casi siempre. Las relaciones, si se inician con mucha pasión, esa pasión desciende, ¿no? Normalmente las personas lo aceptan como algo razonable y normal. Lo que quería llevar esto era como un poco al paroxismo, ¿no? Cuando, más que nada también por situar a dos personas que en cierto modo están desafiando su tiempo y su sociedad. Son dos personas que están vinculadas a un seminario, con lo cual esto crea también justamente esa culpa que es inherente en todo el relato, ¿no? La idea, sobre todo principalmente, la idea de que Dulce sienta que ella misma está perdiendo la pasión y no le está dando lo que necesita Edgar, hace que entre en un episodio de locura. En un episodio de locura, por eso la novela se llama Desear, desear, repitiendo el verbo desear dos veces, como si dices desear escribir. Pues no, es desear, desear. Lo que ella desea es desear y no lo consigue. Entonces, a partir de ahí, esto es como un descenso lento hacia los infiernos, unos infiernos en los que de alguna manera la voz de Edgar, que es, digamos, en este caso, una voz un poco más racional, dentro de que él también está con un sufrimiento, pues él va viendo lo que pasa realmente. O sea, Edgar es como la voz de la realidad y Dulce es la voz de la locura. Por eso ofrezco los dos puntos de vista, porque digo que es interesante esa dualidad entre la racionalidad que tiene una persona que, aún no estando contento con lo que pasa, lo acepta, y la otra persona, digamos, que no lo acepta y que se sumerge en esa especie de locura en la que empieza a ver visión. Bueno, empieza a ver... Es cierto que hay muchas metáforas, hay una parte... cada una de esas, digamos, de esos elementos grotescos responde a algo que va pasando, ¿no? Es una concatenación de perversidad. Ella se mete, por ejemplo, empieza a notar, bueno, lo del cilicio, claro, es una cosa muy típica, digamos, ¿no? Ahogar el deseo con dolor. En fin, sí, yo creo que la novela, o sea, no es una novela, es un relato, pero el relato a lo que tiende es a la caída a los infiernos y, bueno, desemboca en lo que desemboca, en una locura que, que lleva a la muerte al final. Ujú. Claro. Bueno, de eso vamos a seguir ahondando dentro de breves momentos. Gracias, Joaquín. Vamos a presentar a Enzo. Enzo, bienvenido. Preséntate, por favor, y cuéntanos sobre ti, cómo llegas a nosotros, todo lo que tú quieras. Bienvenido.
Bueno, buen día. Muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. También, la verdad es muy grato escucharlas y a Joaquín también. Muy interesante lo que expresaban. Eh, bueno, yo la verdad que es de los primeros concursos. Empecé a escribir hace más o menos entre 8 y 9 años, si bien sí un lector desde muy chico. eh, Recién este año me animé como a compartir lo que escribía, porque lo que escribía se lo compartía a un círculo muy acotado y en una actividad que hicieron, eh, bueno, acá en Uruguay, yo vivo en Salto, que es una ciudad al norte del Uruguay, que es limítrofe con Argentina, y Uruguay tiene una particularidad de que más del 60% de la población vive en la capital, en Montevideo, Uruguay es un país despoblado. Y después medio en el norte no tenemos mucho acceso por lo menos en Salto, actividades culturales donde vengan escritores consumados, con experiencia y demás. Y yo soy trabajador social de profesión, diplomado en criminología y estoy haciendo una maestría en evaluación de políticas públicas y trabajo en un programa que atiende la primera infancia que se llama Uruguay Crece Contigo, que es similar a Chile Crece Contigo, donde trabajamos con infancias de mucha vulnerabilidad social y biológica, y también en las cárceles, donde lamentablemente hay muchos niños eh, por sus madres. Eh, y, y bueno, ahí en una actividad que hace el Instituto Nacional de las Mujeres, en un pueblito en la ruralidad de Salto, pueblito muy chiquito, en base el Instituto Nacional de las Mujeres aborda políticas orientadas a combatir todo lo que es el femicidio y la violencia de género. Y bueno, hace como un llamado para hacer alguna actividad. Y yo le comparto, justo la conocí a la referente que viene a Salto, y le digo, mirá, tengo este cuento, le digo, si querés usarlo, que se llama El Lobizón, que justamente trata de la violencia en la ruralidad. Y bueno, y le encantó, y dice, sí, tenés que venirte, pero como escritor. Y esto fue este año, fue en junio más o menos, y claro, el compartir ya lo que vos hacés, te exponés, tenés como cierto, no sé, brotan algunas inseguridades y demás, digo, bueno, fui. Y en ese pueblito era muy poca gente, estaban las mujeres y empiezo a leer el cuento, y claro, y las caras de las mujeres empiezan a cambiar, se empiezan a sentir como muy impactadas, y había una autoridad allí, que es el director del Ministerio de Salud Pública, que es un médico, y me dice, las mujeres, dice, están cambiando el lenguaje no verbal, dice, pasame ese cuento, dice, vos escribís, le digo, no, le digo, la verdad que escribo, pero no publiqué nada, dice, no, tenés que animarte, le digo, mirá, yo no conozco, me encantaría conocer algún escritor, digo, consumado, de preguntarle cómo es el tema, cómo es el mundo editorial y demás. Y me dice, mirá, yo tengo un amigo escritor que él vive de la escritura, y te le voy a dar el contacto, habla con él, decirle que vas de mi parte. Y bueno, y eso pasó, le escribí que el escritor Juan Andrés Ferreira, que ha publicado en toda Latinoamérica por Penguin Random House, que siempre digo, estar como publicado con Penguin es como saltar a jugar al Real Madrid, para un uruguayo. Y me recibió súper bien, y me empezó a hablar, me dice, no, tenés que animarte a participar en los concursos. Yo le digo, ¿y cómo es eso? Y ahí me pasa escritores.org y Letralia, me pasa esas dos páginas, y me dice, empezá a mirar temas que vos ya hayas escribido, o si te animás, empezá a escribir, sobre bueno, los requisitos de las bases de los concursos, y eso es muy importante para el día de que quieras publicar, tener como, bueno, menciones y demás. Y bueno, y ahí fue como que este año me animé y me anoté como en 5 o 6 concursos,
y bueno, y acá estamos, realmente es nuevo para mí esto de participar en los concursos y bueno, súper agradecido por la oportunidad y estos espacios que se Bien, generan. bien, bien, Enzo. Vamos a analizar tu Hurtos en la clase alta, es el título. Es una novela o un cuento breve que combina crítica social, introspección psicológica y estructura de thriller doméstico. Su sofisticación narrativa y profundidad emocional sugieren que fue escrito por una persona y no por una máquina. Dentro de la estructura, pues está dividido en dos capítulos. El texto evoluciona desde la sospecha social hacia la revelación íntima. El tono es refinado, melancólico y autoanalítico, con una voz narrativa que mezcla la elegancia y la vulnerabilidad. También tenemos anotado aquí los temas centrales: la hipocresía de la clase alta. Se denuncia el ocultamiento de sufrimientos y delitos por mantener las apariencias. La cleptomanía como sistema emocional. El robo no es por necesidad, sino por vacío afectivo y trauma infantil. La complicidad silenciosa. El entorno social sabe, pero calla. El esposo ama, pero oculta. Identidad fragmentada. La protagonista se descubre a sí misma como el origen del conflicto. Hay algunos recursos estilísticos también que están bien definidos. El lenguaje poético y preciso. Algunas anotaciones que tenemos aquí. Una flor tóxica. Una novela policial escrita en papel de encaje. Dos frases que anotamos. Metáforas sociales. Virus elegante. Mundo cuidadosamente esmaltado. La construcción de la atmósfera, fiestas, té, vaquilla, aromas que contrastan con el drama oculto. La narración introspectiva, la protagonista se observa a sí misma con lucidez y dolor. Bueno, es parte de lo que nos trae Enzo. Algo que puntualmente podrías mencionar al respecto, Enzo. Eh, Ese cuento en sí es de los más viejos que tengo, lo había escrito hace 8 años y bueno, tengo un montón de cuentos que lo escribí ahí y, y me encanta escribir sobre las contradicciones, con esto de, bueno, te imaginarás, soy trabajador social y como trabajador social está como legitimado o instituido de que podemos intervenir y visualizar las cosas que le acontecen a los más vulnerables. Pero sin embargo ocurren situaciones y hay indicadores, por lo menos en Uruguay, creo que en general, alarmantes de algunas situaciones, por decir alguno no sé, de abusos o de maltratos y demás, pero el estar en una condición social mejor, es como que, bueno, el Estado ahí no puede entrar. El Estado no puede visualizar, puede ir, nosotros de los pobres sabemos todo, pero de los que tienen, está como es un tabú. Entonces, si bien es ficción, lo que escribo, se basa en una situación que ocurre en Salto, que ocurrió, de sí realmente un médico destacado y demás, y que su esposa tenía esta patología, y yo conozco en esa época a una secretaria en el lugar donde trabajaba que tenía la misma patología y no tenía una necesidad no estaba pasando mal ni una necesidad de hacer eso, de robar, porque es justamente parte de la patología. Entonces, se me ocurre, digo, algo tiene que salir de acá. Me pasa también bueno, la protagonista, que es como personas que nos tocan lidiar a veces que no entienden, que no hay empatía o no tienen sensibilidad con algunas cuestiones sociales y esas personas que uno dice, no me cae, no me entiende o no quiere entender, y a mí me pasa en lo particular, digo, bueno, voy a sacar un personaje, no me caes, voy a escribir tuyo y voy a hacer un personaje, trato de como de buscarle lo positivo a la situación, y además me encanta, lo encontré como, no sé, como terapéutico la escritura y disfruto mucho del proceso, aunque no siempre estoy escribiendo, sino que hay rachas, hay momentos que como que empiezo a escribir un montón y después dejo, pero siempre vinculado a estos temas, a la sátira, me gusta escribir la sátira y mofarme un poco con la política, con algunas cuestiones de ese tipo, los avances tecnológicos, las contradicciones que están en la sociedad y demás, y bueno, va por ese lado.
Bien, bien, Enzo. Bueno, luego seguimos en la parte ya final de nuestra ronda, porque somos muchos y vamos a tratar de sintetizar. Vamos a presentar a Lisandro. Lisandro, preséntate, desde dónde te conectas, cómo llegas a nosotros, desde cuándo escribes. Bienvenido. Hola, buenos días. Es un gusto y gracias por la oportunidad que nos dan. Yo soy de El Salvador. Eh, Soy un lector quizás a temprana edad y el proceso de escritura empezó quizás hace unos 10 años, pero nunca, igual que Enzo, nunca como que me atrevía a mostrarlo al mundo. Fue hasta hace más o menos 5 años que empecé a escribir un libro. Pero de igual manera, yo lo leía y sí sabía que necesitaba a alguien que, que lo corrigiera, a un editor. Hace un año más o menos, un año y medio, me contacté con un editor de Colombia y fue ahí que ya empecé a ver esto con más serio, ¿verdad? La escritura. Entonces he venido trabajando con él y me metí a un taller que él ofreció de manera en línea. Y terminando este taller, el libro todavía lo sigo escribiendo porque necesita bastante depuración y estilización. Pero él, cuando terminó este taller de escritura creativa, comenzó uno de cuento. Y me dijo él, si quieres meterte y vemos, eso te va a ayudar bastante a tu libro. Entonces me metí a este taller de cuento. Y estuve trabajando con él y de hecho tuve la oportunidad que él lo editara, ¿verdad? Y fue que en un momento me dijo, mira, aquí está esta página y hay algunos concursos y creo que te puedes meter para ver qué tal. Y fue así que di con ustedes. De hecho, como ya lo dijeron muchos, el título fue que me llamó la atención. Y básicamente a mí me gusta como explorar las emociones humanas, así que el realismo mágico. Soy el gran admirador también del maestro García Márquez. Este, Me he leído 3 veces el Cien años de soledad. La primera vez sí no lo entendí, tenía como 13 años, pero ya creo que conforme lo he ido leyendo, sí me ha gustado más y ese realismo mágico, como conecta con la gente, con los personajes, sí me gusta bastante y creo que por ahí va mi cuento. Bien, bien, Lisandro. Bueno, vamos a dar un vuelo rasante a lo que nos ha enviado Lisandro. Se llama Izalco y su corazón. Es un relato profundamente lírico que entrelaza duelo, memoria, mito y paisaje volcánico para construir una elegía íntima y telúrica. El género y estilo, pues narrativa lírica, testimonial, con elementos de realismo mágico y crónica emocional. El texto se estructura como una memoria íntima, con saltos temporales entre el presente del duelo y el pasado mítico del padre, lenguaje sensorial, poético y simbólico, con imágenes volcánicas que reflejan estados emocionales. Tenemos aquí los motivos y los símbolos. El volcán Izalco, símbolo de permanencia, misterio y origen. Actúa como testigo del linaje familiar y catalizador de lo mágico. La fingerita, piedra única, símbolo de legado, sacrificio, poder oculto y conexión con lo ancestral. Los jocotales representan la tierra fértil, el trabajo, la herencia y el vínculo con la comunidad. Las campanas y el rosario, elementos religiosos que marcan el tránsito entre vida y muerte y el consuelo espiritual. Hay personajes como Gladys, narradora, hija, cuidadora, voz central del duelo, portadora de la memoria y la herencia emocional, cativo, padre, figura mítica, campesino sabio, buscador de lo extraordinario, símbolo de resistencia y ternura. El cura, tío, mediador entre lo espiritual y lo humano, testigo afectivo. Y los hermanos antagonistas morales representan el abandono y el conflicto por la herencia. Los temas centrales, el duelo y memoria, el texto es una elegía que transforma el dolor en relato, herencia emocional y material, la fingerita y los cocotales como legado disputado, el misterio y mito, la expedición al volcán y el hallazgo de la piedra como rito iniciático y la resistencia femenina.
Gladys encarna la fidelidad, el cuidado y la voz que preserva la historia. Bien, si nos puedes hacer algo sintético de todo lo que acabo de mencionar. Sí, de hecho, la protagonista, que se llama Gladys, es mi mamá. Me inspiré bastante en ella porque es una persona muy luchadora. Y también, como esa pelea, esa discusión sobre los terrenos, lo que pasó en mi familia, ¿verdad? Es algo, como ya dijo usted, testimonial. Los elementos así como el volcán y la piedra existen, ¿verdad? Porque es un mineral que solo se encuentra por estos lados. Eh, Me gustó bastante cómo exponer esa vivencia que tuvo mi madre y quizás no solo ella, ¿verdad? Sino que muchas partes del mundo que se da como esa disputa entre los terrenos y darle como ese toque mágico, realista. Fue un reto también porque yo estaba acostumbrado como a escribir como el libro, ¿verdad? Ya sintetizar algo, una gran idea en algo pequeño fue bastante un objeto que creo que lo he superado. Ujú. Bien, bien. Bueno, luego seguimos ya para la segunda parte con Lisandro. Nos vamos a Carla, a Chile, ¿no? Tenemos ya preguntas del jurado anotadas aquí para Carla. Nos dicen, ¿podrías compartir tal vez algún recuerdo personal relacionado con la Casa de la Poesía? Bueno, la casa, perdón, se coló una llamada, no sé qué hacer, voy a rechazarla. Disculpen. La Casa de la Poesía en realidad es la organización a la que pertenezco en Chile que me inspiró para abordar este tema, que es la SECH. Y bueno, allí hay presencias espectrales. Efectivamente, en la Casa del Escritor estuvo Pablo Neruda, Gabriela Mistral. De hecho, en el salón principal hay una fotografía de ella, que son símbolos de los escritores en Chile. Y hay un personaje que señalo en mi relato, que es la emperatriz de la poesía, que es la gran escritora chilena Carmen Berenguer, que ganó el Premio Iberoamericano de Poesía, a quien yo conocí, fuimos amigas, fui una persona muy cercana a ella, y quise también rendirle un homenaje en este relato. Y también hay un escritor que fue mi maestro, que aparece allí con otro nombre, me parece que es Fernández. Y él representa un poco el alma de los escritores cuando parten de este mundo. En Chile los escritores son velados en la organización, que es como una especie de sindicato que es la SECH. Entonces, eh, este relato representa genuinamente un poco lo que vive un escritor en Chile, en un mundo paralelo, con una realidad, yo diría que a veces espectral, porque todos sabemos que la cultura no es un bien que sea masivo. El libro, lamentablemente, no está muy cercano a la gente. Hoy por hoy cuesta mucho que la gente lea. Yo también hago clase en la universidad, entonces percibo que precisamente enseño a analizar textos, que la gente no está muy conectada con la realidad de la cultura del libro. Entonces, para mí, lo digo, este espacio que ustedes brindan de, de generar este concurso y de hablar de lo que uno escribe y desde dónde lo escribe es muy importante. Y obviamente tiene que ver con mis vivencias, con lo que yo vivo a diario como miembro de una sociedad de escritores en Chile, que ha pasado por estas cosas, no de la misma manera, porque aquí hay ficción, hay mucha fantasía de mi parte, pero, pero hay hechos que son evidentes, como que vivimos una revuelta y que estamos cargados de símbolos dentro de lo que es nuestra labor escritural, como escritores que se han ido, como grandes íconos de la literatura chilena, que además fueron premios Nobel. Ujú. ¿Podrías describir cómo fue el proceso de escritura de este texto? ¿Cuánto tiempo te tomó y qué emociones te atravesaron? Pasé por varios procesos. Eh, Primero, me demoré un tiempo importante, como
más de 2 semanas. Yo reviso mucho, ¿ah? Yo parto como de una escritura que me toma como en un trance, y luego reviso mucho. Y primero expulsé un poco como la cosa histórica, la revuelta, que era algo que yo no había conversado con otras personas y yo me di cuenta de una reflexión sobre mi país, sobre lo que había ocurrido y sobre todo sobre lo que había ocurrido con nosotros los escritores, ¿ya? Cuando lo revisé me di cuenta que había más cosas de las que yo había pensado. Por ejemplo, de alguna manera hay como un duelo por el país y hay un duelo por la cultura, pero también hay esperanza porque a pesar de todo, nosotros seguimos escribiendo y seguimos haciendo poesía y nos siguen visitando el acecho los niños, los estudiantes. Recibimos gente en los lanzamientos, hemos mantenido una conexión importante con los vecinos del lugar donde está la casa del escritor y también muchos de nosotros, yo he publicado, yo ya lancé un libro, entonces siento que salieron cosas que me sorprendieron cuando las corregí y también me di cuenta de que yo misma tenía una pérdida, una sensación de pérdida. También está allí en el relato, hay una pérdida, pero hay un reencuentro con las utopías, que también se muestra, que aparece al final del relato con la visita guiada a los estudiantes, que pueden de alguna manera augurar que podemos mejorar en cultura, podemos incluso ser mejores escritores después de esto que vivimos, después de este proceso social y político. Ujú. Dentro de la parte que normalmente pues, analizamos, estamos estrictamente en cultura, pero los que deciden los cambios son los políticos. ¿Hay variables, tú dirías, entre un sistema, por ejemplo, implantado por el antecesor al presidente actual o lo que se pueda venir a partir de dentro de poco, ¿no? Que tienen una elección? ¿Eso influye demasiado, poco? ¿Qué dirías tú? Yo diría que el chileno en general es un pueblo que está muy afectado por la situación y la contingencia política. Y en nuestro país la política tiene mucho que ver con la cultura, o los que hacemos cultura y escribimos, estamos en realidad haciendo un acto político, ¿ya? Porque hemos pasado por una dictadura de la cual aún nos quedan huellas y heridas, y además un estallido social en que se percibe que hay mucha desesperanza y que se plasma en este proceso eleccionario que viene, estamos a puertas de una elección. Entonces, estas situaciones no resueltas, que estos duelos sociales, el duelo de la cultura, persisten en nosotros y bueno, yo en lo particular quisiera decir que yo tengo una mirada social de la escritura y política y la he refrendado cuando me leo me doy cuenta, o sea, tomo más conciencia desde qué lugar estoy escribiendo. Y en el fondo siento que reflejo un poco, sin ser pretenciosa, yo me siento profundamente chilena y me siento también afectada por estos problemas políticos. Entonces estoy escribiendo desde lo que la ciudadanía siente. Yo también soy ciudadana. También me pasan cosas, también tengo incertidumbre. Y veo también a mi gremio. Soy bastante activa gremialmente en Chile. Participo mucho en la Casa del Escritor y veo que hay una afectación. Veo que hay un clima que convive entre la creatividad y también las utopías. Y eso me afecta. Y está en este relato eh, que es muy chileno, pero también es muy latinoamericano, porque hay otros países, por ejemplo Uruguay, Argentina, que también han pasado y Perú, por situaciones sociales y políticas muy complejas. Ujú. Entonces, creo que uno como escritor escribe de lo que le duele a su pueblo o de lo que le duele al país, al mundo y también a la gente común y corriente, porque esto, si ustedes viajan a Chile,
capaz que lo mismo que yo estoy diciendo acá, lo digan los chilenos que tienen una herida, que están con incertidumbre, que tienen estos símbolos que los hacen tener esperanza y que esperan que la situación, la circunstancia social del país y del mundo mejore. Ujú. Y bueno, discúlpame que insiste un poco, pero como ya falta muy poco para el proceso electoral, ¿cómo están los ánimos? ¿Cómo están la gente? ¿Tú dirías, ahí va a haber un cambio, va a continuar lo mismo? ¿O El qué problema es que dice el no sa- público? Como dice don El Francisco, ¿qué dice el problema público? es que el pulso ciudadano y el pulso mío, Ajá. hay mucha incertidumbre y ni los mismos candidatos saben lo que va a pasar, no tienen claridad. Entonces, hay mucha expectación, ¿ah? Y la gente en la calle señala que esto está muy complejo y que ojalá se resuelva bien. Entramos a un proceso que yo creo que no lo enfrentamos como enfrentamos los procesos anteriores, porque también venimos del fracaso de dos proyectos constitucionales que fueron bastante seguidos por la gente, pero hubo un fracaso. Entonces, y este gobierno que está terminando también era un gobierno en que la gente tenía mucha esperanza, pero al parecer las cosas no se resolvieron tampoco. Hay una desesperanza y hay una expectación muy grande en el chileno. Yo espero lo mejor, quiero ser optimista. Bien, bien. Bueno, la mejor de las suertes a Chile. Vamos a estar atentos este fin de semana, creo que es, ¿no? El próximo. Ya. Sí, Y bueno, quiero agradecer ujú, las preguntas y la inquietud por la situación de mi país, y saludar también a todos los escritores que aquí acompañan este Zoom, que con gusto lo digo, me he sentido muy bien al escucharle. Y a usted, y somos latinoamericanos, excepto Joaquín Palacio, que lo saludo, ujú. que viene de la madre patria de España. Hay grandes escritores en España, como José Camilo Cela, por ejemplo, como Cervantes. Así que muchas gracias y le agradezco en nombre de mi pueblo la preocupación. Espero, bueno, hemos sido bien resilientes, así que vamos a seguir, yo creo, la senda de las transformaciones. Así será. Y te tendremos más adelante. Estate atenta porque te vamos a invitar. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias, gracias a ti. Vamos a seguir con Carla de Venezuela, ¿no? Carla, tenemos por aquí preguntas para ti. ¿Cómo ¿Este no? texto fue concebido como autoficción, crónica personal o ensayo testimonial? Es la pregunta. La verdad es que no fue concebido como ninguna, fue concebido. Y no tengo claro cuando voy a escribir. Bueno, cada pieza, digamos, cada relato o cada obra es distinta, ¿no? A veces tengo muy claro qué va a ser y a veces no tengo tan claro qué va a ser, pero sí tengo claro qué quiero contar. Entonces, digamos que a medida que lo voy tejiendo, se va concibiendo y yo diría que el texto es un poco las tres. Ajá. Yo, como soy de profesión, yo estudié periodismo y trabajé como periodista mucho tiempo y lo que más hacía además era crónicas. Entonces, digamos que eso forma parte de mí, incluso cuando escribo otros géneros. Entonces, yo me muevo mucho en lo híbrido, porque por mi formación vengo del periodismo y por mi formación pues lectora y mi maestría, estoy en la literatura, pero digamos que me muevo en ambos registros. Entonces yo diría que el texto es las tres cosas. Bien, bien. ¿Cómo fue el proceso de edición y revisión de este texto? Nos preguntan por Sí, aquí. bueno, yo hice una primera versión, digamos que era una crónica un poco más corta. Esa versión era más, creo que tenía más de crónica. Bueno, quizás ahora sí estoy respondiendo la pregunta. Esa versión tenía más de crónica que de ensayo. Eh, Creo que la versión que mandé al concurso, en las ediciones, quise, digamos, que el texto creciera hacia los lados. O sea, ya estaba como el esqueleto, pero yo quería ampliarlo, o sea, darle
darle profundidad a quién era este personaje, por qué se sentía desequilibrada con un ruido, por qué escuchaba este ruido que nadie más escuchaba, por qué este ruido le hacía pensar que se iba a volver loca. Entonces, digamos que para hacer todo eso, el texto tuvo que crecer hacia los lados, le diría yo. Bien, bien. Otra pregunta, ¿qué autoras o referentes influyeron en tu estilo? Por ejemplo, Mariana Enríquez, Valeria Luiselli, Annie Ernaux. Yo diría, bueno, mencioné antes a Lucía Berlín, yo diría que ella, pero además también diría que yo me siento muy cerca también de Annie Ernaux. Creo que su escritura es más, digamos, como ella la llama, como un cuchillo más seca que la mía, como más, ella utiliza pocas metáforas o no utiliza metáforas. Digamos que no es totalmente, pero en el tono confesional creo que me siento bastante cerca de ella. Con respecto a referencias latinoamericanas, eh, oye, nombraría de repente a Brenda Navarro, que es mexicana, como referencia. No creo que escriba igual a ella, pero digamos, como son referencias importantes para mí. Mariana Enríquez, la verdad es que yo no soy amiga del terror, pero yo leí Nuestra parte de noche y me fascinó y me pareció una locura. Y la verdad que digamos que en la forma de escritura de Mariana, sí me sentiría como un poco más cerca de esa forma de escritura, no de la temática del terror. Ujú. Y hablando de terror, así como conversamos con Carla, ¿no? Sin carácter oficial, lógicamente, ¿no? Si quieres responde, si no, no. ¿Qué opinas tú sobre lo que está pasando, por ejemplo, con el lugar donde viniste al mundo y la tensión que existe a nivel del Caribe y la posibilidad de que de pronto haya un cambio? ¿Eso influye también para la hora que te sientas a escribir? Eh, Yo creo que eso influye para todos porque ujú, no hay manera de saltarme eso en ningún texto. O sea, eso influye porque eso influye en mí. Y uno escribe con todo lo que uno es. Entonces, eso ujú, siempre está dentro de mí, ¿no? Yo justamente ahorita estoy en Venezuela. O sea, esta llamada la estoy haciendo desde Venezuela ujú, porque estoy visitando a mi familia. Y la verdad es que yo, yo nunca he estado desconectada de Venezuela ni temáticamente, ni con mis afectos, porque mi familia todavía vive acá, y con el hecho de que yo vengo mucho. O sea, yo nunca he dejado de, digamos, de estar conectada a mi país. Está como demasiado presente en todo lo que yo hago, en todo lo que yo soy, en lo que yo respiro, en lo que yo exhalo, en lo que yo es imposible. eh, y con respecto al tema del cambio, bueno, es delicado opinar, pero yo creo que sí viene un cambio. Me parece que es inminente. ¿Cómo y cuándo? No, yo no puedo responderlo. eh, pero yo sí creo que viene un cambio. ujú. Bueno, al menos ingresas y sales, significa que no es tan el bloqueo, ¿no? O sea, si te permiten, Eh, ¿no? sí, eh, ese es un tema delicado. Sobre ese tema sí prefiero no opinar, porque la verdad es que sí tengo varios amigos eh, Mm, que no han corrido con la misma suerte que yo. bien, bien. Entonces, Bueno, mejor digamos lo que por dejamos eso no me ahí. gusta opinar, porque son amigos que han estado realmente afectados y bueno, Bien, yo he bien, corrido con mejor suerte por ahora. bien, Carla. Vamos a seguir hablando entonces de eh, Pobre Loca, ¿no? Pobre Loca es el título y evitar Sí, hablar de... pobre loco. Bien, gracias, gracias por participar, Carla. Y Gracias a usted. también igual, cualquier momento te volvemos a convocar, ¿eh? Vámonos Claro con que sí, siempre la Joaquín orden. del Palacio. Tenemos acá preguntas para Joaquín. ¿Cómo surgió la idea de vincular el deseo con la enfermedad y la espiritualidad? Bueno, la verdad es que mi forma de escribir y cómo yo llego a las cosas es curiosa porque no es algo que esté premeditado. Es cierto que yo quería hablar del deseo. La locura vino después. Inicialmente yo quería hablar de la pérdida del deseo solamente. Lo que pasa es que en este caso concreto
yo que he escrito el relato específicamente para este concurso, es decir, no es un relato que tuviera en un cajón y lo sacara o lo adaptara, sino que lo escribí pensando en concreto en este concurso. Y lo escribí bastante rápido. O sea, el relato lo escribí en 3 días, más o menos. Lo que pasa es que, claro, entre escribir primero y luego corregir, hay mucho más tiempo, porque las primeras versiones de un texto suelen ser, bueno, muy incorrectas, no están bien expresadas, hay que adaptarlo, hay que seguir dándole vueltas y vueltas. Y quizá el proceso total sí que me pudo llevar cerca de un mes, pero la primera, lo que es la raíz del relato, lo parí casi de un tirón, o prácticamente. Luego, en relación a la pregunta, yo creo que justamente hablando de lo que es el deseo, yo creo que es el deseo, hablando de un deseo sexual, que es al final de lo que hablamos aquí, es un valor universal, es decir, es un elemento que confluye en todas las personas a partir de determinada edad y que supongo que con el tiempo se va cuando te haces viejo. Yo no, porque no soy tan viejo aún, pero imagino que llega un momento que se va. Supongo, pero no lo sé, ¿eh? No estoy hablando. Es una cosa curiosa también, porque muchas veces cuando escribo. Más adelante lo vas a escribir. Tranquilo, no te Lo apures, veremos. no te apures. Pero estará bien porque quiere decir que he llegado a viejo, ¿sabes? Está bien en todo caso. Pero tal y como yo lo veo, es un elemento que yo creo que es muy universal, muy interesante, porque, no sé, es curioso cómo el deseo ha llevado a personas muy importantes a arruinar su vida entera por una pequeña tontería. Entonces es algo que es muy atávico, muy animal, está dentro de nosotros, no es controlable a veces, o al menos en todo caso digamos que si lo metes, si lo encapsulas encima dentro de la religión católica y lo pones, le añades el sentimiento de culpa, pues yo creo que lo que queda, o sea, lo que queda es algo bastante morboso, que es al final lo que es esto. Independientemente de que luego esto rota, es que es la rotación final en una locura, porque básicamente porque no hay otro espacio más que caer en la locura. Y la parte de la locura, ahí sí que utilicé ideas que he visto, porque bueno, me he encontrado con algunas personas que entraron en psicosis y vi lo que pasaba y de alguna forma me parecía interesante unirlo a este tema del deseo y bueno, así fue como surgió la cosa. Bien, bien. ¿Qué referentes literarios influyeron en el estilo? Por ejemplo, Valle Inclán, Clarice Lispector, no sé. No. Es curioso eso, es verdad que soy español y soy madrileño, vivo en Madrid toda la vida, o sea, estoy en la capital, digamos, pero mis referentes literarios son más sudamericanos casi todos. Es decir, yo, no sé, uno de mis escritores favoritos es Miguel Ángel Asturias. A mí me entusiasma Miguel Ángel Asturias. El libro del Señor Presidente es una obra maestra para mí impresionante, ¿no? Y yo creo que esa forma, digamos, no sé cómo decirlo, más alambicada de escribir sudamericana me gusta más. El uso de las metáforas, no solamente el realismo mágico en sí, cuando entramos yo qué sé, en cualquier escritor que lo utilice, ¿no? Digamos, no solamente Márquez, porque yo creo que Vargas Llosa también lo tiene. Que no sé si eso viene a lo mejor también esa mezcla de culturas tan grande que hay, por ejemplo, en un país como Perú, ¿no? Que tienes dentro del mismo país, tienes el altiplano, tienes los Andes, tienes la costa, tienes por eso también esa riqueza gastronómica. Todo eso genera riqueza también estilística, genera riqueza de argumentos y de ideas, mestizaje. Quizá en España tenemos mucho menos de eso, en cierto modo, ¿no? Es una cultura distinta, es un país como mucho más. Estamos en Europa y eso nos hace, yo que sé, vivir como dentro de una tecnocracia en la que hay menos riqueza de vivencia y todo se circunscribe más a lo que es el trabajo, a producir, a la vida. Hay como menos capacidad, menos espacio para la metáfora, yo diría, ¿no? Eso sería el tema. Bien, bien. Bueno, un poquito más plano sería, ¿no? Cuando uno se va por Estados Unidos, parece que acontece lo mismo, porque tú ves desde el avión y todo es plano. No ves Sí, ninguna sí. cordillera, ¿no? Parece un tablero de ajedrez. Y de allí que los huracanes pues hagan su agosto, ¿no? Que agarran fuerza tranquilamente, mientras que por acá, por la cordillera de los Andes, es imposible. No hay huracanes, precisamente por la cordillera, ¿no? Y Claro. todo tiene que ver también con la geografía en la cual estamos. ¿Qué significa para ti unidad de origen y destino? ¿Es una noción mística, amorosa o filosófica? Yo diría que en este caso yo lo enclavaría más en la parte mística, ¿no? En la parte sí, unidad de origen y destino. Es como sabemos que estamos juntos
y sabemos que estaremos juntos dentro de un ser único. Concibe en este caso la pareja como un único ser, no como dos seres que unen la pareja, sino una unidad que se crea entre ellos y que es en el fondo una de las claves, claro, porque si tú piensas que tú no eres dos, sino que eres uno que engloba a los dos, eso te crea. Yo pienso, es curioso porque, vamos a ver, no es que me quiera disculpar como persona, yo no pienso así. Yo he escrito este relato, pero eso no me incumbe al resto de mi vida, ¿eh? Eso que quede claro, porque yo no sé si esto a lo mejor luego lo escucha, lo lee, me oye mi mujer después y dirá, este tío está diciendo. O sea, que no, es un relato. Claro, yo creo que todos los relatos pueden tener algo del que los escribe, pero vamos, en este caso espero que tenga poco de mí, por lo menos en lo que respecta a la locura y a todas estas cosas que cuento, ¿no? Es una concatenación de historias que llevan a esto, pero sí, yo diría que es un tema místico, sí, la unidad de origen y destino. Sí. Bien, bien. Bueno, aquí teníamos a un paisano tuyo que ya falleció, ¿no? Felipe Carbonell, que fue récord Guinness contando chistes. Y me contó una vez de que, bueno, se ganó el récord, creo que 3 días sin parar, ¿no? Más no sé cuántos miles de chistes. Y sin repetir un chiste. Está en el libro de Guinness. Entonces Felipe pertenecía a nuestra fundación y él me decía, yo me quedé en Perú para siempre, Jorge me dice, porque aquí puedo decir lo que sea y mi mujer no se entera, me dice, y es mejor que no se entere. Pero, pero bueno, de Bueno, alguna manera... fíjate, Jorge, que yo Ajá. escribo, o sea, mis novelas son de humor. O sea, yo escribo humor. Entonces, estoy acostumbrado a escribir humor. Este relato no tiene casi nada de humor, ni una pequeña perla. No lo he metido, pero en mis novelas, en Todo puede empeorar, por ejemplo, es una novela dramática, pero rodeada de carcajadas. Toda la novela, todo el que la lee dice, me he reído a carcajadas con ella. Para mí, eso es una cosa que me llena de orgullo, ¿no? Pensar que soy capaz de hacer reír a alguien contando historias. Porque hacer reír contando chistes y haciendo como un poco de mímica y moviéndote y tal, más fácil que con un papel escrito, que al final negro sobre blanco el folio, que alguien lo lea y de ahí salga una carcajada es difícil. Yo me lo curro para que sea así y lo consigo, a veces. Bueno, tienes un poco la forma en la que se comunicaba a Felipe, prácticamente tú eres Felipe. Al Sí, verte, pues te recuerdo a Felipe, ¿no? Felipe vivió hasta los 80 y pico años, ¿no? Y para qué, un tipo súper destacado, se dedicó a la tauromaquia aquí, transmitía por la televisión todo lo que es la parte de los toros, ¿no? Que hay una gran eh, experiencia cultural al respecto, aunque mucha gente no está de acuerdo, incluido de quien habla, pero bueno, como algo cultural me parece interesante, ¿no? A a pesar mí me de... encanta la fiesta de los toros, me Sí, encanta, la disfruto, pero yo creo que va a acabar desapareciendo porque hay mucha sí, oposición. hay mucha oposición. Sí. Vargas Llosa decía, oye, no es necesario que lo quiten, porque ¿quiénes son los que se benefician de los toros? La gente humilde que rodea acá la Plaza de Toros es la que hace comidas, hace los escapularios, no sé, un poco de adornitos, y el quitar la fiesta de los toros, pues simplemente los va a dejar sin trabajo prácticamente, ¿no? Bueno, él era un fanático, Vargas Llosa. Bueno, para terminar, más adelante, a la hora que terminemos con Enzo y Lisandro, nos cuentas la anécdota de Sí, Vargas sí. Llosa, ¿ya? Es muy Gracias. curioso, nos va a hacer muchas gracias, luego os la cuento, sí. Sí, gracias, Joaquín. Vámonos con Enzo. Enzo, tenemos aquí unas preguntas del jurado sobre lo que nos has enviado acá al concurso y tiene que ver con, a ver, vamos a ver qué pregunta tenemos aquí. ¿Utilizaste alguna herramienta de inteligencia artificial para redactar, editar o inspirarte en este texto? No, pero vinculado a lo que decían del proceso, Ah, este cuento tiene como 8 años, pero algo que me pasa es que lo estoy revisando, no sé cuándo parar con el tema de lo que escribo. Como que me cuesta decir, bueno, ahora sí terminé con este relato y bueno, y para el concurso volví a modificar, a agregarle cosas y como que me cuesta ponerle un punto final. Me gusta escribir, sí, bueno, en esto de los escritores a los cuales uno se inspira, un escritor uruguayo que es Luis dos Santos,
que me encanta cómo escribe, que es autor del Zambullidor, que es un libro que está teniendo mucho éxito en Uruguay y también en Europa lo están demandando. Eh, y él aplica mucho, que hay un libro me lo compré, que se llama Storytelling, que son las técnicas para escribir con esto de las texturas, de los aromas, las palabras. Por ejemplo, me pasa con Ursula K. Le Guin, que a mí no me gusta la ciencia ficción, no me gusta, y sin embargo me encanta. La empiezo a leer y no puedo parar. Y me devoro las obras de ella por cómo escribe. Te lo escribe de una manera tan accesible y eso tiene, yo me he preguntado, digo, ¿por qué hay libros que los leo y el tema me gusta y a veces me cuestan? eh, y bueno, y entendí que era esto. Tuve también la oportunidad a través de este escritor, Juan Andrés, de conocer a Luis Dos Santos. O sea, fueron este año, se imaginarán que dentro de lo literario fue como muy importante porque pude conocer a dos escritores, de tomarme un café, de charlar con ellos, y él me contaba también de lo del storytelling. Y también lo aplico en mis informes de tipo social, entonces es como que sale también de la regla el leer los informes, porque parecen que son mini relatos breves cuando tiene un tecnicismo. Imagínense Ujú. presentarle ante un juez o ante otra autoridad, pero se reenganchan, y esas cosas lindas que te da la profesión y la literatura, como mezclarla. Algo también bueno, que estoy transitando ahora, a partir del año pasado, a través del trabajo, pude hacer un curso de mediación de lectura, que algo que decía Andrea, acá en Uruguay los libros son caros, son caros. No es fácil acceder y para las poblaciones más vulnerables no es una prioridad el tener un libro físico. Entonces, bueno, a través de esta política pública dirigida a la infancia, pude presentar un proyecto, lo aprobaron y ahora estamos en un proyecto más de alcance nacional en donde realizamos, bueno, como mediador de lectura, nos han financiado libros, acá se llama bebetecas, no sé si es lo mismo en todos lados, pero son libros de gran calidad de autores muy renombrados, son valijas con libros y los llevamos y los compartimos en todas las actividades comunitarias. Eh, Viendo también esto del desafío de la exposición a las pantallas, la tecnología. La verdad, admirable lo de Joaquín, que trabaja con la tecnología y no le gusta, pues me pasa lo mismo. Yo tengo un rechazo a la tecnología, pero todos los años me capacito, hago curso, me obligo. Siempre me pasa como que digo, yo nací en la época equivocada, yo tendría que haber nacido en el siglo XX, pero, si bien nací, pero mucho anterior. Tienen el siglo XX, mediado del siglo XX, la mejor música, tienen todo, digo, le re de. Entonces en mi trabajo me dicen, vos sos un joven viejo. Dice, porque no corresponde a la época que estás viviendo, los gustos que tenés. Entonces, no, nos reímos también, me río de mí mismo en ese sentido. Bien, bien, Enzo. Bueno, ya para terminar, algo breve sobre cómo surgió la idea de vincular cleptomanía con crítica social. Hay muchos choros por allá, acá le llaman choros a los que son cleptómanos. Yo conocí dos nomás, dos mujeres y una fue la que, bueno, entre las dos me inspiraron para escribir ese relato. Una la conocí porque trabajábamos en el mismo lugar y la verdad que no te dabas cuenta hasta que otra compañera me dijo y empezaron a faltar cosas, pero cosas, lapicera, bueno, en algunos casos relojes, en algunos casos, cosas que o agendas, o cosas que no tenían un sentido, y ahí me explicaron, dice, vos, mirá que fulana tiene esto, y terminó perdiendo el trabajo incluso por esa situación. Entonces, no sé, lo escribo cosas de situaciones o de cosas que capaz que, no sé, no son muy visibles para escribir, pero las anoto
y esto que contaban también, que puedo escribir, me gusta el otoño y el invierno porque son las épocas que escribo. Después, en primavera y en verano, me cuesta un montón. En verano prácticamente no escribo, y cuando me pongo a escribir, no tengo como un límite, me pongo en la computadora, pueden pasar 8 o 9 horas que mi esposa me tiene que decir, oh, Enzo, dale, de nuevo escribiendo, tenés que comer, tenés que tomar agua, o termino, digo, apagué la computadora, terminé. A los 5 minutos, no, esta idea la tengo que prendiendo la computadora de nuevo. Y algo que seguramente les deben pasar a los otros, si no es grave lo mío, que siempre ando con un cuadernito, una libretita, que anoto palabras que no, palabras que está el celular, sí, Joaquín con la tecnología. Bueno, viste, hasta en eso, soy más arcaico con el papel, y me anoto todo, palabras que nunca escuché, o frases, y ahí me anoto todo, y ahí llego después en la computadora y las paso, y así estoy. Lo que sí trato durante todo el año pasar las palabras a la computadora, buscar cuál es el significado, ver el contexto, y ahí vamos. Con este escritor que decía, él le pasaba lo mismo, entonces dije, está, no estoy, no enloquecí, o somos dos locos, pero está, por como asienten, se ve que les pasa a todos los escritores, a la mayoría. Bien, bien, Enzo. Bueno, gracias por participar. Saludos al Uruguay. Vámonos con Gracias. El Salvador, Centroamérica. Dentro de las preguntas que tenemos para ti, hay varias, pero vamos a tratar de ver cuál podría ser la más, por ejemplo, la parte de la relación familiar. Un poco ya nos dijiste algo al respecto, pero ¿qué relación tiene el volcán Izalco con la historia familiar de la narradora? Exactamente. Bueno, en sí, eh, dentro de la historia o así en la realidad, porque En la realidad y en la historia, ¿no? En las dos podrías contarnos. en la realidad, o sea, nada, más es mi inspiración porque ese volcán estuvo echando ceniza durante 200 años, a mí siempre me cautivó eso, me inspiró, y también este mineral que se hace con la lluvia y la reacción que tiene esta tierra con la lluvia. En la Ujú. historia, sobre todo con el papá cativo, que de igual manera a él le parecía algo misterioso, y es donde los nahuas hacían sus ritos. Y a mí me llama también la atención el misticismo que engloba a estas culturas y los volcanes también, porque por lo menos yo sé, en varias partes de Latinoamérica, quizás del mundo, los volcanes son un misterio. Eh, Hay cosas que se cuentan, como aquí le llaman leyendas urbanas o extraterrestres, ¿no? Que en esos lados siempre es muy común escuchar relatos así. Y me pareció interesante vincular este relato con lo que sentía Cativo, porque el solo hecho de estar viendo todos los días que el volcán echaba ceniza y que él miraba que los nahuas iban a hacer ahí sus rituales, eso me inspiró a construir una historia y decir que él buscaba como algo más, algo que lo conectara hacia a su tierra, que en este caso es Izalco. No sé si respondí a las preguntas. Bien, bien. ¿Qué significado tiene el plato de jocotes en miel en el contexto del velorio? Y si nos describes un poco cómo es el plato de jocotes, debe ser sabroso. Oh, sí, sí, es un plato típico de mi país. Era un platillo típico, bueno, es un platillo típico. Al papá le gustaba, era muy frecuente que comía eso. Igual en mi familia, para Semana Santa se hace. Básicamente son jocotes con dulce de atado, no sé cómo le dicen en sus países. Es un platillo muy delicioso y ¿El jocote es un eh, cereal o qué es exactamente? eh, es que no sé cómo le dirán en ¿Una sus países, pero semilla? ¿Una semilla? ¿Qué es? creo que le dicen cereza. Tipo cereza, tipo cereza. Ya, ya. Sí, 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 es como una pequeña manzana chiquita.
¿Y por qué se estila en el velorio? ¿Por qué se estila en el velorio? Es porque fue muy simbólico. Al papá le gustaba y gracias a los jocotales fue que él pudo, bueno, hacer su casa, su familia, la iglesia, ayudar a la gente. Y a mí igualmente es mi fruta preferida, la que más me gusta. Y hay tanto tipo de jocotes que una variedad tan grande que a mí me impresiona porque todas las variedades me gustan, ¿no? Igual en el velorio que al papá le gustaba esta fruta. Ya, bien, bien. También tenemos ahí la fingerita, ¿no? Con rituales nahuas. ¿Cómo surge esa idea? Desde que yo escuché y conocí esta piedra, Ujú. eh, igual me causa como intriga. ¿Cómo es eh, esa piedra? Si la puedes describir, más allá del eh, texto ya, ¿no? en sí, yo lo exageré en el texto, ¿verdad? Pero es una piedra, es como cafezosa con destellos rojos, no tiene forma. eh, Como se forma con la lluvia y digamos, con los minerales que salen del volcán que está como activo, se hacen como dedos y se va subiendo así. Y a mí eso me llamó la atención y siempre me ha llamado la atención y pienso que no es muy, o sea, no se le da la suficiente atención. Y yo quise como realzarla para que la gente también la conozca, porque no se conoce mucho de ella. Es un misterio todavía. Hay unos que dicen de que no es un mineral, o hay unos que dicen que sí, y todavía está en estudio, y supuestamente solo se da en este volcán de Izalco, que está en mi país. Ujú. ¿Tú vives cerca del volcán? Sí, relativamente cerca. De hecho, El Salvador es muy chiquito. Ujú. Yo vivo a 2 horas de ahí. Y es muy bonito el volcán, por cierto. Bien, bien. Bueno, gracias, Lisandro, por tu participación y la mejor de las suertes al Salvador, que también siempre está con nosotros. Tenemos un ganador de notas migratorias, eh, un poeta que reside allá en los Estados Unidos, que es del Salvador, precisamente, uno de nuestros ganadores. Bien, vamos a ya ir a la parte final para que Joaquín nos cuente su gran anécdota con nuestro recordado Mario Vargas Llosa. Joaquín, escuchamos. Pues os cuento, es una historia bastante. Yo se la he contado a todo el mundo, a todos mis amigos, porque es una historia de estas historias raras de la vida. Yo estaba en el cine con mi ex mujer, íbamos a ver la película de Las Montriers Melancolía, creo que era, y estábamos en la cola del cine, esperando a comprar la entrada, porque antes las entradas se compraban en el cine, ahora ya vas con ellas desde casa, pero antes Sí. había que hacer cola y comprarlas. Y estábamos en el cine y de repente se pone detrás Vargas Llosa, o sea, aquí, detrás de mí. Entonces, mi mujer se acababa de leer La fiesta del chivo, bueno, mi exmujer se acaba de leer La fiesta del chivo, y me dice así en bajito, oye, ¿no le puedes decir a ver si luego se lo traemos y nos lo dedica? Y yo, como, no sé, soy en ese aspecto, pues no me importa decir las cosas. Yo me di la vuelta y le dije, señor Vargas Llosa, mi mujer se acaba de leer su libro de La fiesta del chivo y me encantaría que nos lo pudiera dedicar, si es posible. Y él me dice, mira, vamos a hacer una cosa. Ahora vemos la película y luego cuando salgamos de la película os invito a cenar. Nos vamos a cenar, me traéis el libro y vamos, porque es verdad que yo vivía cerca del cine y él también, vivíamos en el barrio, porque alguna vez le había visto así en la lejanía. Y el caso es que yo le dije, pero es que si usted me dice esto, yo no voy a estar atento a la película, voy a estar todo el tiempo pensando en qué voy a decirle después cuando esté y no voy a enterar de nada. Y me dice, no, tú olvídate, y no me llames Vargas Llosa, llámame Mario. Yo, vale, vale, pues Mario, encantado. Y luego acabó la película, estaba ahí y así fue. No fuimos a cenar con él, sino que fuimos a tomar algo, vamos, fuimos a tomar una cerveza a un sitio. Yo subí corriendo a casa, cogí el libro, nos lo dedicó y estuve hablando con él, pues no sé, media hora. Y la verdad es que fue un hombre absolutamente encantador, encantador, simpatiquísimo, divertido, culto, interesante. Vamos, fue una suerte, fue un ratito. Y bueno, la verdad es que no le volví a ver, no sé si de lejos alguna vez, pero ya me daba cosa parecer un pesado, ¿sabes? Ir ahí a como, hola, soy yo el del libro. Entonces, pero vamos, fue solamente eso, pero fue una anécdota muy bonita, la verdad. Bien, 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 Joaquín. Bueno, a Vargas Llosa lo alcanzamos a ver en Caracas ante la negativa del gobierno venezolano de recibirlo, ¿no? Hubo todo un alboroto, pero finalmente pudo realizar su conferencia, pudo hablar, ¿no? Y decir su posición
y por más antagónica al país anfitrión, pues todo lo que decían, que se lo iba a detener, que se le iba a hacer no sé qué, no pasó. Él circuló tranquilamente, se hizo todo lo que tenía planificado y se retiró. Claro, dejó, eso sí, su mensaje claro y explícito, ¿no? Sí. Como lo hizo en México, ¿no? Cuando dijo que en México pues había la dictadura perfecta dentro de la democracia, ¿no? Era el PRI de México y lo vetaron, no lo dejaron entrar más a México. Bueno, en Venezuela Aquí le en pasó algo España, similar. aquí en España él tiene también, o sea, él es un hombre muy valiente, porque aquí en España se atrevió a desafiar el nacionalismo catalán y había una plataforma para, digamos que, no me acuerdo el nombre que tenía, para una plataforma para la libertad en Cataluña, para que se permitiera hablar en castellano, porque en Cataluña pues el castellano está casi prohibido, hay que hablar en catalán y si no te miran mal, ¿no? Entonces este hombre se atrevió a salir a un escenario, es verdad que había mucha gente que le apoyó, pero el nacionalismo catalán le odiaba, o sea, era persona non grata, porque él se posicionó a favor del castellano y a favor de la unidad de España. Y eso pues le causó problemas. Era un hombre muy valiente. Se posicionaba políticamente cuando había que hacerlo y eso le honra. Estés Sí, a favor o en contra, ¿eh? En sí, cualquier caso. sí, a estar a favor o en contra de su posición, pero lo importante era que afrontaba el podio, ¿no? Incluso cuando se lanzó aquí a la política, pues muchos Ujú. dicen que, bueno, es mejor que haya fracasado, porque jamás hubiese sido Nobel, ¿no? Fracasó en política y terminó en lo suyo, de donde nunca debió salir, ¿no? De la literatura. Bien, Joaquín, te agradecemos por tu participación, a todos, a Enzo, a Lisandro, a las dos Carlas, por haber estado con nosotros. Y recuerden que la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Surimar Televisión y Virtual Televisión. A nivel de las redes sociales, fundacionuniversidadhispana.com. Los esperamos en Lima para comernos un ceviche en cualquier momento. Cuídense. Un Vale. abrazo.